día de hoy. Contamos con la presencia de la licenciada Silvia Britos. Silvia es licenciada en Psicología, cuenta con una amplia formación de posgrado, tiene un posgrado en Existencialismo y Logoterapia, una maestría en Psicoanálisis, una diplomatura en la intervención de la crisis suicida y un diplomado universitario en Psicología de la Emergencia. En su carrera se destaca como miembro fundador, primer presidente e integrante de la Comisión Directiva de la Red Mundial de Suicidólogos, miembro fundador de GLETS, Latinos Especializados, Tanatología y Suicidiología, Distrito Federal, México. Fundadora y presidente de la ONG Asociación Civil Estaciones del Alma, que se desarrolla como directora del área de asistencia al suicida y operadora de la línea 135 en Bahía Blanca. Es profesor titular en la diplomatura en prevención del suicidio, intervención en la crisis suicida y postvención por suicidio en el área de salud mental en Baja California Sur, México. Es integrante de la Mesa de Abordaje de la Problemática de Suicidio del Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Además es integrante de la Asociación Argentina de Salud Mental, es integrante del capítulo Suicidio y Autolesiones, Fenómenos Disruptivos y Vulnerabilidad Psicosocial. Además contamos con la presencia internacional del doctor Mauricio Campos Campos. Él es graduado con distinción en la Universidad de Costa Rica como médico especialista en psiquiatría. Es representante para Costa Rica de la Red Mundial de Suicidólogos. Es miembro del Consenso Latinoamericano de Expertos en Prevención, Intervención y Postvención del Suicidio. Además, ha sido expositor en múltiples eventos internacionales y nacionales como divulgador en temáticas de salud mental. Además, es miembro fundador y actual vicepresidente de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio, ACEPS, organización que tiene como objetivo el desarrollo de una cultura de prevención, la sensibilización y la capacitación de equipos efectivos en prevención de las conductas autodestructivas. Ha sido coordinador del capítulo de prevención de suicidios de la ASOCOPSI, Asociación Costarricense de Psiquiatría. A nivel docencia, se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de programas preventivos a nivel comunitario con adolescentes y población general. Actualmente es director clínico de la clínica Prospey, ubicada en Desamparados, en San José de Costa Rica. Los dejamos con los expositores. Bien, muchísimas gracias. De veras, para mí es un honor y pues un gusto estar acá el día de hoy. Pues acá en Costa Rica son las 4 de la tarde, creo que allá, ¿verdad? En Argentina son aproximadamente las 7 de la noche, ¿verdad? Más o menos un aproximado. Entonces, me alegro mucho de haber sido invitado, pues, por Silvia y en general por todo el equipo a compartirles un poquito de qué se está trabajando acá en Costa Rica a nivel de prevención de suicidio, pues muy enfocados en la temática de la detección del riesgo clínico, ¿verdad? Desde una forma clínica en suicidio. Entonces, como tenemos poquito tiempo, voy a iniciar la presentación, si ustedes me lo permitan. Voy a tratar de compartir acá la presentación. Necesitaría como que tal vez, no sé si me tendrían que hacer como host por un ratito. Ya está disponible para que compartas.
Excelente. Agradecer a Silvia, de veras, la invitación, la comunicación constante y el apoyo. De veras, muchísimas gracias, Silvia. Y pues un gusto conocerlos y conocerlas a todos. Muy bien. Vamos a ver. Para compartir. Muy bien, tendría que decir la pantalla. Vamos a ver si ustedes me pueden confirmar que la ven bien. Dice evaluación clínica del riesgo suicida. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, Sí, Mauricio, se ve. excelente. Para empezar, quiero comentarles que esta evaluación clínica es la que yo normalmente utilizo ante mi paciente aquí cuando estoy acá en mi consultorio, lo tengo frente a frente y es una evaluación que se ha ido desarrollando con el tiempo a través de muchas charlas, muchas conversaciones con personas expertas, muchas lecturas, muchos cursos, pero que de una u otra forma, pues la evaluación del paciente con riesgo suicida se ha comentado que es difícil. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener la total fiabilidad de si un paciente que está frente a nosotros se va a suicidar o no. Eso quiero tenerlo en claro. Nosotros a nivel de la asociación, acá costarricense de estudio y prevención del suicidio, motivamos mucho a que, bueno, uno se puede facilitar un poquitito el asunto tratando de pasar un test o pasar algún instrumento, pero que sí es importante tener en cuenta que no hay un instrumento totalmente fidedigno. Y que esto es muy importante porque la evaluación clínica, la comunicación con el paciente tiene dos funciones. La evaluación precisamente del riesgo suicida de ese paciente según su progresión y también tener en cuenta que la evaluación y el contacto con el paciente, la evaluación clínica, una buena historia clínica, funciona al mismo tiempo con el paciente de forma terapéutica. ¿Qué significa? Que el paciente cuando está viviendo una situación de riesgo suicida necesita comunicarlo y necesita entrar en contacto con alguien que pueda escuchar. Entonces, la motivación de esto que ustedes van a ver, ¿verdad? Es una unión de varios, digamos, técnicas para el abordaje de un paciente con riesgo suicida para evaluar clínicamente qué decisión tomar yo con respecto al nivel de progresión de ese riesgo y al nivel digamos, al nivel de en qué etapa de riesgo está ese paciente. Entonces, he tomado 3 puntos importantes, ¿verdad? Para hacer, y es algo que estamos motivando mucho acá en Costa Rica a nivel de los hospitales y en esta formación de equipos efectivos de prevención de riesgo suicida, que es tomar en cuenta, primeramente, un artículo muy interesante del doctor Pérez Barrero, que les dejo ahí con Silvia, sobre la formación de médicos generales y el entender nuestros mitos y entender también cuáles son la población de riesgo suicida, con la que más tenemos estadísticamente en el entendimiento de que pueden suicidarse. Posteriormente, la evaluación de la teoría, ¿verdad?, del suicidio según su progresión o según su continuum. Y por último, un acrónimo con una mnemotecnia que quisiera que ustedes pudieran aprenderse, tal vez llevarse para su actividad profesional y que pueda ser, esperemos, de beneficio. Al final vamos a hacer una pequeña valoración de un caso. Obviamente esta charla, pues en algunos momentos tenemos toda una mañana, toda una tarde para poder trabajar con un equipo y poder desarrollar como más pericia en este tipo de desarrollo, pero el día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen que les pueda ser funcional para su trabajo universitario y para su trabajo profesional. Recordemos que en el abordaje del suicidio, este es un esquema que hicimos la licenciada Elizabeth Seward y mi persona, ella trabaja también como parte de la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio. Cuando damos una charla sobre suicidio, siempre pregunto, bueno, ¿y en qué ámbito nos vamos a centrar? En la sensibilización, que es un conocimiento básico, en la prevención, en el abordaje del paciente con riesgo suicida o en la posvención, ¿verdad? En este caso nos vamos a centrar en la intervención del riesgo según su progresión y en la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces digamos que dentro del esquema estamos en este punto. Y es muy importante entenderlo porque el abordaje del suicidio, como lo ven acá, es muy amplio, pero nos vamos a supeditar, por así decirlo, a este punto específico.
Cuando hablamos de prevención, en el abordaje interdisciplinario, porque creemos que todos debemos saber acerca de prevención, decimos, ¿quiénes tenemos esa responsabilidad de poder hacer prevención del suicidio? Decimos que absolutamente todos nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad es una palabra compuesta por la habilidad de responder, ¿ok? Pero posiblemente todos tengamos diferente tipo de responsabilidad según nuestra capacitación y según nuestra posición en un hospital, en una clínica o cómo estamos atendiendo a ese paciente. Posiblemente no tenga la misma responsabilidad un profesor que atiende a un chico, ¿verdad? Y que detecta su riesgo suicida, que el psiquiatra o el residente de psiquiatría o el psicólogo de intervención en crisis que lo atiende en una línea de emergencia o que atiende al paciente en un hospital, ¿cierto? Pero de una otra forma, nosotros tenemos que trabajar en red. ¿En qué sentido? De que ese profesor, ese maestro detecta a un chico con algún tipo de riesgo y puede referirlo para ser atendido por la persona indicada en el momento indicado y que podamos verdaderamente prevenir un suicidio en un adolescente o en una persona en general. Este esquema, que es muy interesante, de una revista de psiquiatría de Uruguay, me ha servido mucho para que entendamos, ¿verdad?, en la forma de atención del paciente con riesgo suicida, que estas diferentes formas de prevención, encontrar y tratar, las líneas telefónicas, las pautas para los medios y el control del método, han sido evaluadas como posibles métodos de prevención del suicidio. Pero encontrar y tratar a tiempo sigue siendo, aunque no es la panacea, una de las mejores formas de prevención. ¿Okay? Y por eso estamos acá, y por eso lo hablamos con ustedes, porque sabemos que de una u otra forma en algún momento van a encontrar un paciente con algún tipo de riesgo suicida y es muy importante tener en cuenta qué vamos a hacer. Ahora, para entrar en materia, vamos a ver, la evaluación del riesgo empieza acordando en qué momento está el paciente. ¿Qué significa esto? Estamos en un momento donde podemos hacer prevención del riesgo suicida a futuro o tenemos que hacer prevención de un suicidio inminente. Y esto es un punto muy importante porque una muy buena intervención de prevención del riesgo suicida a futuro, trabajando con la persona sobre sus traumas, sobre sus situaciones, sobre lo que ha vivido y dando contención, puede ser una mala atención en un suicidio inminente. Me explico. Si ustedes ven un riesgo suicida futuro, cuando evaluamos a este paciente, normalmente por nuestra evaluación decimos, tenemos tiempo. La contención familiar, el apoyo, el abordaje psicoterapéutico, la parte farmacológica, nos puede ayudar para que este paciente no se llegue a suicidar a futuro. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de una prevención de suicidio inminente, quiero que vean la imagen que está ahí. Es la imagen de un hombre, ¿verdad?, en un acantilado y algo que lo sostiene levemente a este árbol. Si esto se quita, si esta sombra se suelta, la persona cae. ¿Okay? Entonces, no, tenemos que evaluar primeramente si el paciente que está al frente de nosotros está en este momento o está en este momento, porque eso es lo que nos va a abrir la posibilidad de tomar la decisión. ¿Okay? ¿Es un paciente que debe quedarse en emergencias, en observación, o es un paciente que se puede ir con su familia y esperar a que lo atienda la psicóloga o el psiquiatra a futuro porque tenemos tiempo y no se va a hacer daño de forma inminente? ¿Okay? Entonces, estos dos puntos son importantísimos primeramente. Ahora, en las recomendaciones de manejo, el doctor Sergio Pérez Barrero, lastimosamente lo perdimos precisamente este año por COVID, fue el fundador de la sección de suicidología de la Asociación Mundial de Psiquiatría y de la Red Mundial de Suicidología. Él nos dice que un aspecto muy importante a tener en cuenta es lo que puede hacer que impida tener un buen abordaje del paciente con riesgo de suicidio. No nos da mucho tiempo de tocarlos, pero es muy importante que ustedes valoren cuáles de estos mitos influyen en su atención del paciente con riesgo de suicida. Esto de quien se quiere matar no lo dice o quien lo dice no lo hace, es un poco importante porque nos quita la posibilidad de hacer prevención del suicidio. Y mucha gente cree que verdaderamente la persona que va a decir que se está diciendo que se va a matar, él no lo va a hacer porque ya lo hubiera hecho. ¿Verdad? Son mitos. Las donaciones a tenemos los mismos profesionales y que pueden en que de una u otra forma una persona no pueda atender adecuadamente un paciente. A ver, ¿el suicida desea morir? No, precisamente el suicida lo que desea es dejar de sentir lo que está sintiendo, ese dolor psicológico insoportable.
El suicidio no puede prevenirse porque ocurre por impulso, normalmente no. La mayoría de ocasiones da tiempo y da señales. Hablar sobre suicidio puede fomentarlo, ¿no? Eso hace que muchos profesionales no den una ayuda adecuada, ¿verdad? Porque temen preguntar acerca del suicidio. Que sea un cobarde, un valiente, que la gente que se suicida está psicótica o está loca, o que los niños no se suicidan, también son mitos importantes que cada uno tenemos que evaluar y ver de qué forma influyen en que no atendamos adecuadamente al paciente con riesgo de suicidio. Cuando tenemos más espacio, trabajamos un poquito en todos estos mitos y a veces hasta vemos una película con los compañeros para sensibilizarlos porque vamos viendo cuáles de estos mitos hacen que en muchas ocasiones los pacientes con riesgo suicida sean de los que más son agredidos a nivel de emergencia o a nivel de las clínicas, porque no se comprende verdaderamente lo que está pasando detrás de ese paciente. Okay. Bien, aparte de los mitos, seguimos avanzando a el primero de los tres ámbitos muy importantes que deben tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión con el paciente con riesgo de suicidio. Entonces, imagínense que están frente a un paciente que les dice, es que yo me quiero morir, he sentido deseo de morir. Bueno, en una buena historia clínica, la idea es que tenemos que evaluar si este paciente está entre estos 5 grupos de mayor riesgo. ¿Okay? ¿Cuáles son los 5 grupos de mayor riesgo suicida? Primero, las personas deprimidas. Si el paciente tiene antecedentes de haber pasado depresión o entre los síntomas clínicos que pasamos o los instrumentos o la evaluación clínica vemos que ese paciente está deprimido, o sea, que tiene tristeza constante la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, que ya no es funcional en lo que hacía antes, que ya no disfruta lo que hacía antes, que constantemente está invadido de la culpa, del desgano, de la fatiga, del llanto fácil, de los cambios a nivel del patrón alimentario, del patrón de sueño, todo esto nos incluye los síntomas de depresión, ¿cierto? Y si hay un trastorno que está relacionado con el suicidio y la depresión, no podemos decir que todos los pacientes que se suicidan están deprimidos, aunque hay varias dudas al respecto, pero sí podemos decir que si hay una enfermedad relacionada con el suicidio es la depresión. El segundo punto importante o el segundo grupo de mayor riesgo es los que han intentado el suicidio. Esto aumenta en gran cantidad la posibilidad de que el paciente se suicide en el próximo año, posterior, por ejemplo, a un internamiento o en los próximos años, digamos, a futuro, porque los intentos de autoeliminación son uno de los factores de riesgo mayor de que vuelva a producirse otro intento. Las personas que tienen ideas suicidas o amenazan con suicidarse, eso nos quita el mito de que aquella persona que piensa en ello lo dice, no lo va a hacer, sino que obviamente lo está pensando y lo puede llegar a hacer. Se trabaja mucho, ¿verdad?, con los profesionales, y esto es muy importante, manejar la sensación de que el paciente te está manipulando, lo está, digamos, diciendo de una forma en que quiere tener una ganancia secundaria. Por ejemplo, recordamos el caso de un papá, ¿verdad?, en el cual lastimosamente pierde a su hija por suicidio y 2 semanas antes un psicólogo le había dicho, papá, pero es que es importante, ¿verdad? Y el papá le decía, pero doctor, ¿verdad? ¿No será que está llamando la atención? La mejor respuesta a esto es, sí, papá, obviamente que está llamando su atención. El problema es que haya llegado a este nivel de cortarse, de decir que quiere matarse para llamar su atención. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando la persona dice que va a suicidarse, tiene que ser tomada en serio, porque está también dentro de los principales grupos de riesgo. Más bien, afortunadamente, que dice que ya lo pudo decir y que podemos tomar eso en cuenta. El cuarto, los sobrevivientes de suicidio, que son aquellas personas que han vivido un duelo por suicidio, o sea, una persona que haya perdido un amigo, un hermano, una novia, un hijo, un papá por suicidio, influye en que este paciente pueda también suicidarse a futuro. Y por último, los pacientes que son sujetos vulnerables en situación de crisis. ¿Qué significa esto? Personas con alguna enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, en descompensación. Pensemos en un paciente con un trastorno bipolar, en fase maníaca, en fase depresiva, un paciente esquizofrénico que esté en ese momento con una psicosis, un paciente borderline que en este momento haya terminado una relación de pareja o donde verdaderamente está desbordado emocionalmente. Entonces, estos son sujetos con mucho riesgo de suicidio. Para un ejemplo rápido, ¿verdad? Ustedes pueden pasar estos 5 poblaciones de riesgo que me interesa es que se los lleven en su mente y que cuando esté el paciente ahí frente a ustedes en la historia clínica puedan ir llenando esto en tipo checks, ¿ok? Poder decir, este paciente está deprimido, ha intentado suicidio, etcétera. Por ejemplo, un caso, ¿verdad?, que siempre utilizo y obviamente desglosamos cuando tenemos más tiempo, es el caso de una chica que yo atendí en el Hospital Nacional Psiquiátrico acá en Costa Rica. Yo atendía adolescentes
Nos llega la mamá, la trae, ¿verdad? Parece que esta chica está bastante deprimida, ha terminado sus estudios negativamente este semestre porque había tenido buenas notas previamente y había tenido un bajonazo importante con mucha sintomatología depresiva. No había hecho intentos de suicidio, pero sí gestos suicidas, cortándose y autolesionándose. Decía que quería morirse. También tenía un trastorno de ansiedad importante con ataques de pánico. Me decía a mí, doctor, yo cuando me dan esos ataques de pánico es donde más me dan ganas de matarme. Y lastimosamente, ella y su familia habían vivido una situación de violencia por parte de su papá y uno de los últimos aspectos de violencia que este hombre ejerció fue una situación muy dura donde se suicidó frente a ellos, ¿verdad? Luego de tomar alcohol. Entonces, si ustedes lo ven y ustedes pueden pasar los checks a este caso, pueden ver que tiene casi que todos los grupos de mayor riesgo. Entonces se convierte en una chica con alto riesgo de suicida donde tendríamos que evaluar en ese momento cómo está para tomar una decisión. Pero por lo menos cuando pasamos los 5 grupos de mayor riesgo, calza en casi todos. ¿Okay? Habiendo quedado esto claro, podemos seguir. Otra forma también que a mí me ha servido mucho para poder valorar cómo un paciente puede manejarse en estos casos es la progresión o el continuum del suicidio. La teoría del continuum del suicidio ha estado acá por mucho tiempo, pero me parece que es muy importante retomarla y entender cómo es ese continuum del suicidio. Lo que nos habla la teoría del continuum del suicidio es que el suicidio no se da normalmente ante una situación específica y que la persona toma, entre comillas, la decisión o más bien la reacción de suicidarse en un día, en 2 días. ¿Okay? No es que una situación pasó y la persona se mató mañana. Mira, quiero morirme y se mató mañana. No, sino que aunque hayan detonantes específicos que puedan aparentar que así es, normalmente la persona viene mal desde hace tiempo. Aquí en Costa Rica, por lo menos, tenemos un alto índice de intentos de autoeliminación en adolescentes y gente joven. Y sabemos que a nivel mundial los intentos de suicidio y los suicidios están siendo mucha cantidad de los 15 a los 30 años. Eso habla de que posiblemente si creemos en esta teoría del continuum, donde la sintomatología viene desde hace mucho tiempo siendo un caldo de cultivo, influye en que esto venga desde hace bastante tiempo, posiblemente en la niñez. ¿Okay? Entonces, los programas preventivos son muy importantes que se implementen desde la niñez. Desde este punto de vista, lo que queremos decir, ¿verdad? Es que el suicidio, que vemos aquí abajito en rojo, ¿verdad? Ya lo van a ver como que damos una alegoría ahí de colores, ¿verdad? Donde vamos de un amarillo a un rojo, ¿verdad? A nivel de riesgo. Podemos pensar que una persona puede llegar a nuestro consultorio con tristeza, frustración, ira y desesperanza, ¿ok? Pero que esto, si no es atendido a tiempo, si no es abordado a tiempo, sigue avanzando hacia síntomas de depresión, que ya son evidentes. Si esto no es abordado a tiempo, seguimos hasta el deseo de desaparecer o el deseo de morir. Ahí no precisamente hay una intención suicida en estos momentos, sino que le preguntamos a la señora, señora, ¿usted ha pensado en morirse? Sí, yo todos los días me levanto, doctor, me dice una señora, precisamente hoy, y yo le pido a Dios que me lleve todos los días. Ahora, ¿usted sería capaz de hacerse daño, de tomarse algo para matarse o hacerse daño? Ah, no, doctor, yo eso no lo haría. No se lo haría a mi familia y Dios no me lo permite, digamos, en la creencia de la señora, ¿verdad? Entonces, en este sentido, podemos ver que todavía no ha entrado en un nivel de intención suicida o de ideación suicida, pero sí está lo suficientemente deprimida como para que ya no sienta deseos de vida. ¿Okay? Entonces, ven la escala de colores, verá cómo va avanzando. Si esto no es atendido a tiempo, podríamos decir que acá, ¿se acuerdan de lo que hablamos al inicio? Estamos ante una persona donde podemos atender porque puede haber un riesgo suicida futuro. Pero si esto sigue avanzando hacia una ideación suicida vaga, lo ven en amarillo, significa que el riesgo es menor. Vaga significaría una persona que le preguntamos, ¿has pensado en matarte? Y la persona dice, sí. ¿Cómo? No sé, no lo he pensado. Pero la planificada debería estar ahí en un rojo vivo también, porque la planificada nos involucra un riesgo muy alto, aunque no hayan habido intentos de autoeliminación. La planificada nos indica que la persona ha pensado, sí, doctor, ya yo compré la soga, vi que el lugar donde si me aguanta, tengo la silla, y yo sé que tal día, tal hora me voy a matar. Es una ideación sumamente planificada y donde tenemos que tener muchísimo cuidado y hacer prevención. O sea, esa persona posiblemente requeriría observación constante hasta que el riesgo haya bajado. Si esto sigue avanzando y no es atendido, podríamos tener también equivalentes depresivos, acting outs, que en muchas ocasiones se manifiestan como gestos suicidas. Esto es muy común en adolescentes que nos vienen con intentos o heridas de vacilación, que en muchas ocasiones en emergencias
no son tomadas adecuadamente como riesgos, sino como manipulación. Y en muchas ocasiones lo que tenemos que entender es que esto es simbólico de lo que está en el mundo interior de la persona o del adolescente. En este caso, ellos nos pueden estar demostrando que están viviendo una situación sumamente que los está afectando grandemente y que está siendo sumamente inaguantable, insoportable, y lo está manifestando a través de las heridas. Son muy comunes cuando ha habido violencia y abuso sexual. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Right? Son sumamente importantes porque ustedes ven, son parte de la progresión del suicidio. Ahora, si no atendemos a la persona, si esta persona no es escuchada y abordada, podemos llegar a un punto donde hay un intento suicida, una tentativa suicida o hasta un suicidio frustrado. Tengo un paciente que lastimosamente hizo un proceso ahí de ahorcamiento, quedó muy mal, la hija lo rescató, le dio RCP, pero sobrevivió, pero con secuelas a nivel cerebral y con una epilepsia que se ha mantenido desde ese suicidio frustrado. Eso ya no fue un intento suicida, sino un suicidio frustrado. Fue frustrado por la hija, pero sí tiene secuelas y tiene secuelas también en la familia. Si esto no es atendido, no es abordado, lastimosamente nos encontramos, lastimosamente como último punto, el suicidio o acto consumado. Y bueno, ahí no acaba el trabajo porque si hay un suicidio consumado hay que trabajar con la familia para que este proceso no se vuelva a repetir en algún sobreviviente de suicidio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, un punto importante, nuestra decisión, ustedes ven la flechita ahí que yo muevo, nada más que me comenten, ¿sí? Ok. Si lo ven acá, en amarillo, cuando nos viene la persona, en amarillo, en este rojito anaranjadito claro, posiblemente podamos tomar decisión de que la persona se vaya para su casa, siga abordando, sea visto por el psicólogo lo antes posible y es muy necesario atendido por el médico, porque el médico tiene que hacer valoraciones, pruebas de función tiroidea, valorar si está deprimido, mandar tratamiento si es necesario. Cuando estamos ante gestos suicidas muy fuertes o un intento suicida, normalmente no lo jugamos, estamos en emergencias, vamos a internar a ese paciente. Nuestro problema es cuando viene el paciente en esta área anaranjada, roja, clara. ¿Por qué? Porque en estos momentos no sabemos si el paciente puede suicidarse o no. Y en muchas ocasiones tomamos la decisión de que se vaya con sus familiares, de que se quede, de que se aborde, de que tenemos la cita con el doctor en 2 semanas. Pero ¿qué pasa si en estos momentos cuando dejamos que el paciente se vaya, hay alguna situación que es detonante, como por ejemplo la llamada de un novio o una situación específica, ¿verdad? O sigue un bullying en la casa o un bullying en el colegio, perdón, y donde hay un detonante mayor que vaya y que nos lleve un deseo de morir a un intento de suicidio, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta esta escala de colores. Es muy importante que nuestra toma de decisión sea bien respaldada. Cuando estamos con el paciente, por ejemplo, nosotros tratamos de motivar a los médicos que escriban bien por qué tomaron la decisión y en qué ámbito encontraron al paciente en ese momento. Si ya hubo un cambio en la situación, pues hey, tal vez en otro momento se ha evaluado en otro nivel de riesgo. Pero es muy importante delimitar en dónde está el paciente en el momento en que lo vemos. ¿Estamos claros por acá? Y por último, quiero darles esta otra mnemotecnia, ¿verdad? Recordemos que vamos como muy rápido, pero la intención es darle 3 abordajes específicos que puedan servirles para una detección rápida y una toma de riesgo casi efectiva. La evaluación del riesgo pálida, le puse pálida después de creación, pues de muchos cursos, como les digo y todo, pero le puse pálida para que también tuviera una intención ahí de quedarse en la memoria de los profesionales. Y empezamos con P, pensamientos de muerte y planeamiento. ¿Okay? Si hay pensamientos de muerte y planeamiento, entre mayor planeamiento haya, hay mayor riesgo. ¿Okay? Recordemos que a este paciente que está frente a nosotros ya le hemos pasado población, vemos si ya ha estado en la población de riesgo, vemos en qué nivel del progreso de ese riesgo suicida está y terminamos de valorarlo en este sentido. Pensamientos de muerte y planeamiento. La A de aislamiento es un aislamiento físico-emocional. Aislamiento físico es si la persona no cuenta con sus familiares, ¿verdad? Un aislamiento emocional es posiblemente de estos chicos que nos dicen, doctor, yo vivo en mi casa, estoy en mi casa con mis papás, pero es como si fuera un fantasma, yo llego, como, me devuelvo a mi cuarto. Entonces no tengo una familia emocionalmente hablando, ¿ok? Entonces ese aislamiento es muy peligroso porque no tenemos nadie en quien confiar. La L de letalidad, la posibilidad de muerte para los médicos es muy importante porque si nos dice, doctor, es que yo me quiero matar, ¿y con qué lo vas a hacer? Lo voy a hacer con las pastillas de mi abuela. ¿Y qué padece tu abuela? Bueno, mi abuela padece de diabetes, hipertensión, Alzheimer, problemas cardíacos y tengo todo ese cóctel de medicamentos en la casa. Entonces es una situación de muchísimo riesgo, ¿verdad?
O me dice, sí, me voy a tomar, es un paciente bipolar, y me dice, sí, me voy a tomar todas las pastillas de litio que tengo, que es muy tóxico y que puede ser muy, muy peligroso. O es una persona campesina, ¿verdad? Que trabaja del campo y me dice, sí, luego cuando ya, si mi esposa me deja, me voy a tomar todo las sustancias estas que se utilizan como, digamos, como el Garamoxón, Paraquat y otros, que son sustancias agroquímicas, ¿verdad? Que pueden ser sumamente letales aún con un frasquito. ¿Okay? Entonces, todas estas situaciones nos tienen que poner la alerta de que este paciente está en un riesgo de muerte y que posiblemente con lo que está escogiendo para matarse no va a ser posible ayudar. Si esto sigue, digamos, nosotros podemos seguir evaluando al paciente, intentos previos, para que ya lo habíamos hablado en poblaciones de riesgo, pero la impulsividad es muy importante. Si estamos hablando de un paciente con un retardo mental, un chico con rasgos Asperger o, por ejemplo, un chico con un déficit atencional con hiperactividad y muy impulsivo, tenemos que tener esto en cuenta. ¿Okay? Si hay alta impulsividad, si estamos ante un paciente borderline con alta impulsividad que haya hecho intentos previos, estamos ante un riesgo también alto. ¿Okay? En la desesperanza y el dolor son muy importantes. Si hay desesperanza, si hay la sensación de que nada va a cambiar, y si hay dolor, dolor psicológico o dolor físico. Pensemos en un paciente con cáncer que tenga un dolor físico muy fuerte, ¿verdad? O un dolor crónico, ¿verdad? Una enfermedad crónica. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Porque son de los pacientes normalmente que ya no dan tiempo, que dicen, ya no puedo soportar el dolor, doctor. Entonces, la posibilidad de suicidio se convierte en un punto muy importante. Y por último, las autolesiones. No debemos pasar por alto las autolesiones, como lo dije en la progresión de riesgo suicida. Las autolesiones implican, ¿verdad?, ese gesto suicida que aunque no tenga posibilidad de muerte a través de estas autolesiones, porque a veces son muy superficiales, sí son una muestra del mundo interno del paciente y de que algo está pasando que no puede manejar este paciente. ¿Ok? Entonces las autolesiones, cada vez hay más estudios que respaldan que las autolesiones es una especie de ensayo acerca de cómo el paciente ensaya con la muerte y con el dolor. ¿Okay? Entonces, si esto sigue avanzando, en algún momento esa autolesión se va a convertir en un intento de suicidio o en un suicidio. Entonces, ¿estamos claros? Esta evaluación pálida, pensamiento, planeamiento, aislamiento físico-emocional, letalidad, que es lo que puede usar para causarse la muerte, los intentos previos de impulsividad, desesperanza y dolor, y por último, las autolesiones. ¿Okay? Quiero ver este caso muy, muy rápidamente. Obviamente, cuando tenemos más espacio, pues podemos analizarlo mucho más, pero quisiera que lo tengan ahí y que le pasemos, que se lo dejen, ¿verdad? Porque creo que les vamos a dejar la presentación. Por ahí yo ya se la pasé a Silvia y que lo puedan analizar después con tiempo, pero analicémoslo rápidamente. Llega a su consultorio un joven de 25 años, universitario, sin hijos. Su familia es de un lugar alejado, pero por motivos de estudio vive en la capital. Tiene poco contacto con su familia y pocos amigos. Tiene antecedentes familiares de trastorno bipolar en su padre, quien fue internado en algún momento por un intento de suicidio. El paciente realizó un gesto suicida con fármacos hace 6 años, luego de una decepción amorosa, actualmente con una importante conflictiva con su pareja, quien hace una semana no terminó. Sin embargo, hablaron hace 2 días y aunque ella sigue molesta, se van a ver hoy en la noche para hablar. Presenta tristeza constante, ya no disfruta nada y la está oyendo muy mal en la universidad por su desconcentración. Por momentos parece somnoliento, dice sentirse como bloqueado a la hora de pensar y lo atribuye al insomnio de las últimas semanas. Llora con facilidad y dice estar sumamente sensible. A veces se corta cuando no puede dormir. Ha pensado en morirse a diario y planea matarse con una pistola que recién compró. Ya lo intentó esta mañana, pero algo lo detuvo. Le indica a usted que ha tenido que decide pedir ayuda porque ya no aguanta más y por eso acude a usted. Viene en auto, lo dejó en el estacionamiento de la clínica y en la cajuela tiene la pistola. Okay. Si ustedes fueran el médico o el psicólogo que atiende a este paciente, ¿qué decisión tomarían? ¿En dónde ponemos este paciente con respecto a los aspectos que ya vimos? Según las categorías de la crisis suicida, este paciente está pasando por una crisis suicida. Es un estado mental agudo, lleno de angustia, dolor, desesperación y desesperanza, indefensión, donde el suicidio parece lo único que va a poner fin a esta situación insoportable. Y donde hay un detonante, estamos en un riesgo altísimo. Entonces, podríamos valorar cualquier caso o este mismo, si ustedes pensarían, puede estar sin riesgo, riesgo mínimo, donde hay pensamientos vagos, un estrés leve, un buen soporte familiar, una enfermedad mental sin descompensación,
Cuando tenemos un paciente así, ¿se acuerdan? En el primer paso, que era un caso de riesgo suicida futuro, podemos hablar de una evaluación urgente si la situación cambia, un seguimiento periódico, un abordaje psicológico, aumento del apoyo social y familiar. ¿Okay? Estamos ante un paciente que puede esperar. Cuando estamos en un riesgo moderado, estos actos suicidas de baja moderada intención de morir, alta intención de morir con baja letalidad, un plan estructurado, pensamientos suicidas, estresores moderados, bajo a moderado soporte familiar. La evaluación debe ser recurrente, aumentar visitas, una referencia al especialista, un apoyo psicológico inminente, esto es muy importante, y un continuo a nivel de riesgo. Puede que este paciente con riesgo moderado tenga que quedarse a veces en observación, pero normalmente sale al otro día con una buena contención. Pero este pacientito que ya acabamos de ver es un paciente que está en un riesgo alto o extremo. Posiblemente la intención mía es que ustedes puedan pasarle poblaciones de riesgo, pueda pasarle en qué nivel de progresión está y en qué nivel de pálida. Vemos que hay cansamiento y planeamiento, está aislado, nadie lo puede cuidar el día de hoy. La letalidad es muy alta por la situación del riesgo de que se mate con la pistola. Y por último, ¿verdad? Lo que es intentos previos, ha tenido gestos suicidas, ¿verdad? Está desesperado, está con un dolor emocional importante y ya ha habido autolesiones. O sea, tiene, como decimos acá en Costa Rica, cartón lleno casi. Entonces, un paciente así no podemos dejarlo ir. Las referencias a emergencias, una hospitalización, observación constante y precaución de suicidio. ¿Está bien? ¿Nos queda claro? Digamos, estoy poniendo un caso donde no hay duda de que es un riesgo alto extremo. Lo que pasa es que no todos los casos son así. La mayoría de las ocasiones nos digo riesgos moderados, donde sí tenemos que planificar muy bien qué vamos a hacer y qué decisión tomamos. Yo espero que verdaderamente esto que han podido ver pueda facilitarles a ustedes tomar alguna decisión. Sí es muy importante registrar en sus expedientes, ¿verdad? El riesgo pálida, poblaciones de riesgo, y por qué tomaron ustedes su decisión. Y yo espero verdaderamente que estos insumos que acaban de recibir puedan ser bastante funcionales. Quiero terminar con la historia de Kevin Hines. Kevin Hines es un muchacho que logró sobrevivir a un intento de suicidio donde se tiró del puente de San Francisco, ahí lo vemos atrás. De ese puente han muerto muchísimas personas y él es una de las poquitas que ha sobrevivido. Los invito a buscar su historia verdaderamente es milagrosa, es un milagro, pero él ha seguido desarrollando todo, digamos, una campaña de prevención, hablándole a las personas y donde él dice, el momento donde me di cuenta que no me quería suicidar fue en el momento donde yo solté la baranda, ¿ok? Donde me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Este muchacho estaba en una crisis suicida, ¿ok? Y vemos después, años después, y después del trabajo que se hizo con él, que él ya no jamás volvería a querer suicidarse, pero está consciente de que si no trata su depresión, creo que ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y todo, puede entrar en otra crisis suicida. Lo que les quiero decir con esto es que es importante y muy posible poder abordar un paciente con riesgo suicida si se trabaja adecuadamente en intervención en crisis, ¿verdad? Y se aborda esa crisis suicida. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la atención y pues esperemos que esto sea de apoyo para su vida profesional y para su vida personal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. No sé, Silvia, ¿qué te parece? Si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor o querés seguir vos y lo hacemos al final, no sé, como vos gustes. O el tiempo que dispone Mauricio. Si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga Patri. Bueno, si alguno desea hacer alguna pregunta. Todo muy claro. Aparentemente sí, Mauricio. No, estuvo muy bueno. Muy bueno. La verdad que sí. Bueno, entonces, seguí, Silvia. Seguí vos con tu exposición. Muy bien, yo me voy a quedar por aquí un ratito. Bueno. Posiblemente dentro de un rato ya me tenga que ir, pero agradecerles mucho su atención y en lo que les pueda apoyar siempre con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted que ha participado en este conversatorio y seguramente el próximo año lo volveremos a llamar para que participe, si gusta y si puede. Con Muchas mucho gracias. gusto, con muchísimo gusto. Muchísimas Hasta gracias. luego, que pasen bien. Hasta luego. Silvia. Bueno, Patri, necesitaría pasar el Power. No sé si lo quieren pasar ustedes o lo paso yo. Te tienen que habilitar para compartir la pantalla. Está habilitado, así que puede pasarlo tranquila ella si quiere. Listo, Silvia.
No lo veo. No lo alcanzo a identificar. Costa Rica, opción. ¿Querés que se los pase a las chicas, Silvia? Por favor, sí. ¿No lo comparten? Vale, mándamelo, Patri, y lo comparto. Ahí va. Ahí está, Belén. ¿Cuánto tiempo tengo? El que necesites, Silvia. Bueno, gracias. Ahí se está abriendo, ahora lo compartimos. Todo tuyo el espacio, Silvia. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar a hablar hasta que aparezca la presentación, que no la veo. A ver, así está. Bien, ahí está. Hay algo que les quiero comentar, que antes de ser licenciada en psicología, trabajé muchos años como acompañante terapéutico en forma privada y en el servicio local entre 7 y 8 años. Entonces, lo que puse acá es el lema de este año de la prevención de suicidio, que es creando esperanza a través de la acción. Lógicamente, como dijo Mauricio, es una responsabilidad de todos hacer la prevención. Cada uno desde su lugar y desde su rol tiene distintas responsabilidades. Y el acompañante terapéutico, justamente hago hincapié en qué es el acompañante terapéutico, por cómo va a trabajar en forma conjunta con el psicólogo y el médico psiquiatra. Pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, fijémonos que el acompañante es una persona que surge justamente en la búsqueda de recursos clínicos para poder acompañar al paciente y a la familia en el abordaje de estos pacientes, más que nada cuando se trata de situaciones de trastornos de salud o situaciones familiares, como es el trabajo que realizaba en el servicio local. También es un agente de salud, ¿sí? Antes de que esta carrera sea universitaria, había muchos cuestionamientos en qué trabajaba y cómo trabajaba el acompañante, ¿sí? Y es como agente de salud, trabaja en un equipo interdisciplinario, donde tanto el psicólogo, el psiquiatra como el acompañante tienen que estar o deberían estar en permanente nexo y comunicación por las nuevas situaciones que se pueden presentar, porque si hay alguien que puede ver qué es lo que ocurre con el paciente o con el nexo con su familia, es el acompañante que va a estar trabajando dentro del ámbito que lo tenga que acompañar. Entonces, una cosa es ver a un paciente 45 minutos en una sesión y otra cosa es el acompañante que ingresa al ámbito familiar, que ingresa a la casa, que ve cómo se vinculan, cómo se tratan, qué problemáticas hay, qué conflictos, cómo reacciona, si la familia acompaña o no a ese tratamiento que hay que hacer con ese paciente. Y también es un sostén confiable. ¿Por qué? Porque la familia se apoya en el acompañante y el profesional también se va a acompañar, porque como les dije hoy, no es lo mismo alguien que lo ve en el consultorio unos minutos a el acompañante que va a estar con ellos participando. En el próximo slide, en el tercero, vamos a hablar que la función del acompañante es lo que va a ampliar la intervención terapéutica, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a permitir la continuidad del tratamiento y la efectividad del tratamiento. Muchas veces el acompañante, la función que se le solicita que cumpla es que
lo acompaña a poder sostener el tratamiento, acompañándolo y yendo con el paciente al psicólogo, al turno con el psicólogo, al turno con el psiquiatra, buscar la medicación, dosificársela, dársela, ver cómo trabajan, si hay más acompañantes que trabajan con él en el ámbito familiar, ¿sí? Y siempre yo hablo de un cuaderno de comunicación entre acompañante y acompañante para que todos sepan qué es lo que ha pasado cada 24 horas con ese paciente y la familia también lo pueda saber, ¿sí? Por lo general, cuando interviene un acompañante es porque la situación que se está viviendo no se puede resolver dentro del ámbito familiar. Necesitan la intervención de alguien de afuera que pueda participar y que pueda ayudar. Muchas veces el acompañante trabaja con adultos mayores, ¿sí? Donde existen bastantes problemáticas de salud y también de vínculos. Entonces es muy importante la escucha y lo que ve el acompañante y cómo sostiene emocionalmente en situaciones de crisis a ese paciente o a la familia, y también acá va a ser el proveedor de la psicoeducación. Muchas veces, de acuerdo al diagnóstico que tenga la persona, la familia no sabe cómo tratar o no puede comprender distintas reacciones que hay. Pasemos al siguiente slide. ¿Sí? Por ejemplo, acá a veces yo decía que trabajaba con la familia, pero también trabaja en una clínica o puede trabajar en un ámbito escolar. Creo que hoy ya en la actualidad, para poder trabajar en el ámbito escolar, se pide que el acompañante sea además o un psicólogo o un psicopedagogo, ¿sí? Hay que ver esta camada que sale de la universidad, cómo van a incorporarla en estas funciones. Yo creo que no es lo mismo un curso realizado de un año o una formación terciaria que una formación universitaria, ¿sí? Vamos a ver a medida que vayan saliendo a la cancha a trabajar, el rol que van a hacer y cómo lo van a hacer, cómo se van a desempeñar, y también teniendo en cuenta la distancia que hay entre lo científico, lo que está escrito en un libro, y lo que va a ser el acompañante en el ámbito. El acompañante tiene que ser muy creativo muchas veces para poder realizar actividades productivas, ¿sí? A veces hay pacientes, yo no me quiero extender mucho, pero trabajaba con una paciente de 80 años, ¿sí? Que había tenido tantos intentos de suicidio en el transcurso de su vida, que a esa edad lo que ella tenía era infartos cerebrales. En cada infarto cerebral ella iba perdiendo autonomía, ¿sí? Entonces era una persona que el acompañante iba a la casa a verla para, por ejemplo, salir a caminar, y en el transcurso, en el recorrido de la caminata, era constantemente, día tras día, comentar cómo había sufrido violencia familiar, qué eran los episodios que había tenido. Entonces, cómo uno puede crear un espacio que sea diferente para esa persona y también para el acompañante, que es el que tiene que permanecer ahí. Entonces, uno tiene que ser creativo para poder modificar que esa rutina de paseo pueda modificarse en torno al diálogo. En ese caso lo que utilicé fueron canciones de la época que esa señora escuchaba, donde le propuse aprender las letras de las canciones, salir y cantar mientras caminábamos. Y dio muy buenos resultados, y en ese momento el médico psiquiatra dijo, nunca se me hubiera ocurrido una cosa como esa. Por eso depende de cada uno, de la formación que tenga, de las habilidades, de las experiencias, lo que puede generar como una actividad creativa y puede colaborar en la ampliación de experiencias hacia otros profesionales. Pasemos al próximo slide, por favor. Como dijimos hoy, se va a desempeñar en distintas funciones, depende de la solicitud que haya, inclusive muchas veces el acompañante va a la clínica donde está el paciente internado y puede ese paciente salir de la clínica a caminar, a ver una película en el cine, a ver una obra de teatro, distintas cosas que el acompañante se le pueden solicitar a través de los profesionales o la propia familia.
y también el poder insertarse en distintos lugares. En el próximo slide vamos a tocar la parte de la intervención. Nosotros vamos a trabajar con cada paciente desde su singularidad, desde su percepción. Cada persona es única e irrepetible y puede vivir y puede tener diferentes percepciones de una misma situación. Entonces, por eso vamos a trabajar desde lo que la persona dice, desde lo que la persona siente y cómo la persona percibe. Eso nos toca a nosotros poder detectarlo, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que se ha trabajado en el tema de vínculos y en tema de situaciones de conflicto, de catástrofes o de situaciones adversas con respecto a la naturaleza, es que para cada ser humano, la naturaleza, su propio cuerpo y la relación con los demás pueden ser tanto fuente de satisfacción como fuente de sufrimiento, ¿sí? A veces, en determinadas etapas de la vida, pueden ser de satisfacción y en otro momento de sufrimiento. Depende de la situación de la persona, cómo esté y cómo se vincule con esos familiares. Pasemos al siguiente slide, por favor. Bueno, acá tenemos un sujeto que va a ser el paciente, que va a trabajar con el acompañante, ¿sí? Y esa persona no está aislada, está dentro de un contexto social. Entonces, así como dijo Mauricio también, cuando nosotros hacemos la evaluación, lo que vamos a evaluar es los pensamientos negativos y los pensamientos de muerte, la planificación suicida, qué tanto tiene planificado esa idea de muerte, esa proyección de intento de suicidio y suicidio consumado, preguntándole, por ejemplo, en el discurso que la persona dice, le vamos a preguntar por qué lo piensa de esa manera, por qué considera que es la única forma que tiene para poder resolver su situación, por qué, cómo, dónde, cuándo, cómo, todas las preguntas. Y todo el contexto que lo rodea es importantísimo que esté presente. Sigamos al siguiente. El suicidio como algo importante a destacar, que es multicausal y personal. ¿Por qué? Porque a veces la gente en el desconocimiento opina que la persona se peleó con la pareja y se suicidó, o desaprobó una materia en la universidad y tuvo un intento de suicidio. Y en realidad hay un montón de cosas previas que se fueron sumando en la historia de vida de cada paciente, tenga la edad que tenga, y eso fueron provocando determinadas frustraciones en la medida que no lo pudo resolver, hasta el extremo de considerar que puede ser, según sea un dolor psíquico o físico, como dijo Mauricio, ese determinante a no soportar más el sufrimiento y el dolor que tiene, y eso es un índice de alto riesgo, de riesgo inminente de muerte, donde uno va a tener que trabajar con esa persona, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, acá definimos, es decir, hay muchas definiciones sobre intento de suicidio, acto suicidio o suicida. Y la OMS lo que hizo fue unificar las definiciones, los conceptos, para poder trabajar en los distintos investigaciones que se realizan. Entonces, el acto suicida es aquel sujeto que se va a lesionar con la intencionalidad y el conocimiento, es decir, sabe por qué, sabe cómo, con qué y sabe por qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer. En el intento va a poner en funcionamiento esa acción, ese pensamiento que tiene. Y el suicidio es el acto consumado. Nosotros intentamos de que se hable de suicidio consumado o no consumado y se descarte la descripción de suicidio exitoso o suicidio frustrado, porque en muchos pacientes, incluso, bueno, que he tratado yo y otros profesionales en terapia intensiva, ellos en el momento, dicen que en el momento que se estaba iniciando la acción de ese acto suicida, ellos se habían arrepentido, que es más o menos como el caso que comentó Mauricio recién. Lo que pasa que no todos tienen la oportunidad en ese arrepentimiento de tener la oportunidad de seguir viviendo.
Entonces no sabemos porque qué es lo que pasa con esa persona que consumió el suicidio, si realmente la intencionalidad en algún momento quiso descartarla y no pudo. Sí han habido comentarios de amigos que dicen, bueno, en realidad no quería suicidarse, lo que quería hacer era esto por tal motivo, pero no estaba en su intención la muerte. Muchas veces ocurre esto y también puede pasar que un intento de suicidio no sea algo destinado a la muerte como algo definitivo, sino que puede ser considerado como un reencuentro con alguien que ha fallecido. Muchas veces las madres con el fallecimiento de hijos por accidentes, por enfermedades o por suicidio, aspiran o anhelan al encuentro con su hijo. Entonces hay diferentes formas de poder planificar un suicidio. Puede ser directamente con un método determinante y también puede ser con dejar de hacer el tratamiento que el médico le indicó por tal o cual enfermedad. Y también en estos 22 años que yo vengo trabajando con esta problemática suicida, de acuerdo a la forma en que la persona puede afrontar la situación y la actitud que le ponga a esta tragedia que irrumpió en su vida y que no la pudo modificar, porque es imposible muchas veces modificar estas situaciones, hay que ver cómo trabajó su duelo para que sea de la mejor forma posible, cuidando su salud mental. Muchas veces estos duelos y estas situaciones tan traumáticas producen enfermedades corporales, ¿sí? Se manifiestan en el cuerpo, muchas veces con enfermedades cardíacas, enfermedades de cáncer o de algunas otras enfermedades inmunes, que la persona pone en riesgo su propia vida, lógicamente sin darse cuenta. Es el dolor, es la tristeza en donde está sumergido, donde no concibe ver más allá, donde no ve posibilidades de salir de donde está, ¿sí? Entonces, muchas veces esas personas, haciendo un buen tratamiento psicológico, psiquiátrico y con medicación, pueden salir de esa profundidad que están en esa crisis para poder empezar a ver que el mundo no es solamente, no quedó detenido en ese momento, sino que uno, sin olvidarse del ser querido que falleció, puede seguir viviendo y puede disfrutar de la vida, porque ahí es donde se hace una elección de vivir o morir. Si es de vivir, ¿cómo va a vivir? ¿Va a vivir tirado en la cama llorando, medicado, totalmente anestesiado? ¿O va a intentar vivir con la intensidad de poder disfrutar todo aquello que le permita de esos momentos de felicidad que pueda tener y también las frustraciones lógicas? Pasemos al siguiente. Los rasgos que nosotros vemos en estos estados de ánimos, ¿sí? Se presentan mucho con lo que decía Mauricio, en esa evaluación que uno hace y cuando hace la evaluación de riesgo suicida, ¿no? De esa planificación. Por lo general suelen comentar, el 90% de las personas que tienen la idea suicida suelen comentarla a alguien. Lo que pasa que no siempre es tan directa. A veces dicen estoy cansado, no soporto más, no resisto más, esto no quiero seguir, es imposible seguir caminando. O, por ejemplo, en adultos mayores, soy una carga para mi familia, ellos van a estar mejor si yo no estoy, si no los perjudico, si no los retraso, y en realidad la persona que tiene este pensamiento no tiene idea de lo que genera el suicidio de un ser querido, o el suicidio, cómo afecta a los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad. Y no se trata de que la persona sea egoísta o que piense solamente en ella, sino que está inhabilitada por la emoción. No deja de querer a las demás personas, sino que el dolor que tiene, la tristeza y el sufrimiento no le permiten ver más allá. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación y si esa persona ha tenido intentos de suicidios previos, le preguntamos a veces, ¿qué fue lo que te detuvo? Eso que lo detuvo va a ser en la ambivalencia con la que nosotros vamos a trabajar
y nos va a servir para incitarlo, para motivarlo a utilizar esa energía en poder salir del lugar de donde está, en lugar de planificar su muerte, ¿sí? Bueno, en el siguiente slide yo presenté lo mismo que dijo Mauricio, ¿sí? Entonces, de acuerdo, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, de acuerdo a lo que la persona diga y nos vaya informando, vamos a ver en qué situación de riesgo está. Lógicamente, quienes han tenido intentos de suicidio previos y no han sido tratados o no han sido llevados a un profesional de la salud, va a volver a intentarlo hacerlo y en la segunda vez va a haber un 60% de posibilidades mayores de lograrlo y en la tercera vez un 90% más de posibilidades de que pueda concretar su suicidio. Y yo trabajo mucho con familiares de lo que se habla comúnmente como sobrevivientes y que nosotros llamamos afectados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que queda afectada después del suicidio de alguien. Como les decía hoy, en la escuela, en un grupo scout, en el coro, en la universidad, pero la persona no lo puede dimensionar, ¿sí? Pasemos al siguiente. Bueno, ¿cómo tender una mano? Justamente en este cómo tender la mano se relaciona con el slide que viene, que es los principios de cómo trabajar con la persona. La persona se presenta delante mío, ¿sí? Por ejemplo, en el consultorio o en las intervenciones que he realizado, y uno, es decir, lógicamente, ¿lo traigo a la familia o viene solo? Entonces uno le pregunta, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Sí? ¿Por qué concurrió al consultorio? ¿Por qué viene a pedir ayuda? Entonces la persona empieza a hablar. En la medida que esa persona empieza a hablar, uno dentro de lo posible tiene que tratar de no interrumpirlo, de buscar un espacio donde no vamos a ser interrumpidos por nadie, donde nosotros podamos tener la cantidad de tiempo suficiente para poder escucharlo, ¿sí? Y para poder recibir toda esa información que te va a decir y poder estabilizarlo emocionalmente, si es posible, ¿sí? Y ver en qué situación está para que quede internado, para hablar con la familia o para que pueda volver a su casa y hacer un tratamiento psiquiátrico, psicológico y con medicación. Entonces, nosotros vamos a escucharlo con respeto, le vamos a creer, vamos a repreguntar, vamos a dejarlo que hable y le vamos a repreguntar. Si alguien te dice, estoy cansado de la vida y no existe ninguna razón para vivir, lo que yo le preguntaría es, ¿qué significa estoy cansado de la vida? ¿Por qué crees que no hay ninguna razón para vivir? Y la persona, al responder, va ampliando la situación en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, el contacto inicial que va a tener cualquier profesional, así sea acompañante terapéutico, enfermera, psicólogo o psiquiatra, es primordial, porque de acuerdo a cómo se sienta la persona en ese primer contacto, en ese primer abordaje, es lo que va a determinar o va a influir en gran medida a que la persona sostenga ese tratamiento, quiera hacer algo o no. Va a depender de cómo uno actúa, de qué gestos dice, qué menciona, qué cara, si hay prejuicios a lo que está diciendo, si uno empieza a dudar o no creerle, o uno dice, bueno, al final está llamando la atención. Yo creo que siempre hay que creer en lo que la persona dice. Después, a través que se va haciendo la evaluación, recién ahí se va a determinar si esa idea de muerte es real o no, o qué es lo que quiere utilizarla para transmitir qué cosa. Pero es importante que nosotros sepamos que lo primordial es creerle, escucharle con respeto, entender desde su percepción cómo vive y cómo siente, y nos vamos a manejar con eso, con lo que la persona dice, ¿sí? El siguiente slide son los principios.
Y el último slide, pasalo por favor, es lo recomendable. Lo recomendable es, primero, no guardar un secreto, ¿sí? Trabajar directamente con el profesional de la salud. Para poder trabajar con el profesional de la salud, que no sea el acompañante, sino sea el médico o el psicólogo, primero tenemos que asegurarnos de no guardar el secreto, como muchas personas te dicen, bueno, yo te digo esto, pero vos no se lo digas a nadie. En este caso de esta señora que yo les comenté anteriormente, que tenía 80 años y tenía infartos cerebrales, en un momento ella me dijo, sé que soy una molestia para mi familia, lo mejor que puedo hacer es morirme. Entonces yo empecé a indagar, a hacer esa evaluación, preguntándole, ¿por qué crees vos esto? ¿Y por qué crees que morirte es la solución? ¿Y cómo lo vas a hacer? Lamentablemente, muchos pacientes de PAMI o de otras obras sociales tienen muchísima medicación a su alcance. Y muchas veces esa medicación no la maneja la familia ni el acompañante, la tiene el paciente. Y todos los meses la medicación va alguien a buscar la medicación a la farmacia, entonces todos los meses recibe la misma medicación para el tratamiento. Pero si nadie controla que esa persona tome la medicación como debe tomarla, esa medicación seguramente no va a hacer efecto y va a ir acumulándola. Entonces es un riesgo. Eso es una de las cosas que yo le sugiero al acompañante, que esté al tanto de la medicación que tenga la persona, que controle qué toma, qué no tome, y que no tenga al alcance de su mano esa medicación, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo le digo a esta señora, bueno, yo voy a tener que hablar con tu hija. No, no, me dice, esto no es para que vos no se lo comentes a mi hija, ni al psiquiatra, ni a nadie. Me dice, no. Le digo, yo tengo que hablar. A ver, vos me dijiste que tenés intentos de suicidio, en toda tu vida has tenido un montón de intentos de suicidio y que siempre estuviste internada. Sí, me dice. ¿En algún momento vos le dijiste a alguien que pensabas en suicidarte? Sí. ¿Y qué hicieron esas personas? Entonces me mira, nada. ¿Y cómo te sentiste vos cuando no hicieron nada y vos pasaste al intento de suicidio? Que no le importó a nadie, me dice. Bueno, eso es justamente la diferencia. A mí no me da lo mismo que estés bien o estés mal, que estés viva o estés muerta. Si vos me decís que estás pensando en suicidarte, significa que hay algo que no está funcionando, que vos tenés un dolor y un sufrimiento tan grande que te resulta insoportable. Entonces hay que hablar con el médico para ver qué puede hacer él, quizás en la modificación de la medicación o en complementar o cambiar una medicación, ¿sí? O cómo trabajar, de qué forma para que eso que la persona está fundamentando como causal fundamental disminuya de alguna manera, si es que se puede disminuir. Y si no se puede disminuir, va a depender del tratamiento psicológico que tenga, porque la medicación va a venir a nivelar aquellos aminoácidos que se dan en el déficit cognitivo de la persona, pero no la va a curar. Lo que la va a curar es el cambio de pensamiento que puede tener, la forma en que va a trabajar y va a afrontar, y la actitud que va a poner ante esa situación que irrumpieron en su vida o irrumpen actualmente y para la persona le resulta insoportable. En este trío es donde es importantísimo la presencia del acompañante y el trabajo en forma conjunta entre todos los profesionales y la familia. A veces, para poder lograr este apoyo de la familia, es necesaria la psicoeducación, que no exclusivamente le corresponde al acompañante, corresponde a todos los integrantes de este equipo de trabajo, pero muchas veces es el acompañante el que más trabaja dentro de su casa. Y con esto damos por cerrado porque ya son 8:10, así que si quieren hacer alguna pregunta.
Silvia, aquí alguien pregunta, ¿dónde se puede acudir para ayudar a las personas? Bien, nosotros tenemos en la mesa de abordaje de la problemática suicida en MAPS, tenemos, está integrada por todos los integrantes de los hospitales y del servicio local, del Piñeiro, está educación, somos muchísimos los integrantes. Entonces la demanda, por lo general, llega a la mesa de abordaje, que la pueden encontrar, se llama MAPS, y lo encuentran en el Face o lo encuentran en Instagram. Yo después te voy a pasar un recursero que nosotros tenemos para que se sepa. Primero, nosotros trabajamos con el 107, ante la emergencia 107, y ahí comienza a funcionar un equipo psicosocial, ¿sí? De emergencia justamente para crisis, sino también hay disponible consultorios para adolescentes, están números de teléfono disponibles en un horario determinado para cualquier consulta de salud mental, y también tenés las ONG. El único número que figura dentro de las ONG es el de Irene Preus, que ella lo puso a disposición, hasta tanto nosotros podamos, que es la intención de poder lograr un 0800 para que se pueda consultar. Pero existen muchísimos recursos dentro de la ciudad para poder solicitar ayuda o para poder consultar. Yo me comprometo en pasarte ahora ese recursero, Patricia, para Bueno. que vos lo puedas repartir. Bueno, bárbaro, Silvia, gracias. De nada. Bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta directa o por mensajito, por el chat. Silvia, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo tendría que, ¿a qué tendría que estar atento un acompañante que está con un niño en una institución escolar? ¿Cuáles serían las pautas, los indicadores en la infancia que me pueden llegar a dar la idea de que ese chiquitito está pensando en un intento, por lo menos en una idea de autoeliminación? Bueno, en niños más que nada se relaciona con lo que tiene, con la vivencia que tiene en su casa, ¿sí? Yo siempre digo que la mejor forma de hacer prevención de suicidio tiene que ver con la crianza. Por eso el acompañante terapéutico que está trabajando con un niño tiene que evaluar, o en la medida, o preguntar, o ver cómo funciona esa familia, cómo se relaciona, qué comunicación tienen, si es comunicación agresiva, si es comunicación, es decir, que se habla mucho y no se dice nada, o es una comunicación más bien asertiva, y cómo reacciona el niño. También el niño va a aprender de la experiencia que él tiene, de lo que ve dentro de su casa, es cómo afronta la familia aquellas situaciones adversas. La niega, la minimiza, la deja de lado, ¿qué es lo que hace con la problemática que hay? Entonces, de acuerdo a eso que esté pasando en su casa y en la forma que tenga, ve al niño en cómo funciona su familia, es cómo va a trabajar él. Si va a poder hablar o no, si va a tratar de disimular lo que está pasando, o te lo va a decir directamente. Por lo general, los niños no mienten y son muy directos en hablar. Yo como trabajé 8 años en el servicio local y trabajé con niños de 4 años con ideas y planificación suicida, uno tiene que evaluar todo. Si al estar dentro de la casa vos ves cómo es la mamá, si la mamá tiene alguna patología o no, si dentro de la familia cómo funcionan. A veces en la familia se habla, es decir, se habla adelante de los niños cualquier tema. Incluso se puede hablar de ideas suicidas o planificación suicidas, o han habido ideas suicidas en los padres o en los abuelos o en los tíos, ¿sí? Y mayormente lo que va a afectar al niño es todo lo que tenga que ver en esa relación y en ese vínculo con la familia. Por ejemplo, si tenemos padres que tienen alguna patología, es importante ver que ese padre esté en tratamiento. Cuando un acompañante ingresa al ámbito familiar, a veces son tantos los problemas que lo tiene que jerarquizar, ver con qué va a empezar a trabajar primero, es decir, tenés que anotar todos los problemas que hay
¿Y qué es lo prioritario de trabajar? ¿Sí? Y eso, lógicamente, hay que hablarlo con el psicólogo y con el médico psiquiatra o el servicio local que estés trabajando, ¿sí? Hay que ver que en las familias no haya abuso de sustancias, de alcohol, de drogas, la violencia si es verbal, si es física, si es sexual, todas esas cosas. Es decir, cuando una familia es abusiva y también es violenta. Por ejemplo, he trabajado con niños que los chicos estaban enfermos y la madre no los llevaba al hospital. Podían tener fiebre, lo que vos quieras, y él no los llevaba al hospital. Y eso es una forma de descuido, de abandono hacia un niño, y ahí interviene el acompañante terapéutico y el servicio local. ¿Sí? Los antecedentes familiares de suicidio tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque el suicidio no es algo que se hereda, sino es algo que se imita. Si en la familia un abuelo, una madre o un tío se suicidó, en el velatorio nadie dice que eso está mal. Entonces los niños toman eso como una resolución de conflicto. Si mi abuelo lo hizo y nadie dijo que está mal, yo también lo puedo hacer. Él resolvió su problema así, ¿sí? Entonces, toda esa problemática que vos ves que está afectada a la emoción del niño por lo que vive y cómo vive, va a afectar directamente a la escuela. ¿Por qué? Porque la emoción va a primar. Entonces el niño no se puede concentrar, no puede estudiar, no puede recordar, no puede aprender, va a ser un niño tan violento como son los demás con él, ¿sí? Hay mucho para trabajar ahí y también tiene que ver, por ejemplo, la rigidez familiar. Hay familias que son órdenes y las órdenes se cumplen sin ninguna explicación. Yo siempre digo que a todas las personas, tengan la edad que tengan, es el sí y por qué sí. Esto lo podés hacer por esto, por esto y por esto. Esto no lo podés hacer porque es riesgoso. Por ejemplo, estando con los chicos, recortando cosas y el nene se pone la tijera en la boca. Te vas a cortar. ¿Por qué no te sacas la tijera en la boca que te vas a cortar? No, a mí me gusta sentir dolor. Esa fue la respuesta. O, por ejemplo, gesto suicida es de venir corriendo, pararse arriba de la mesa, ¿sí? Entonces vos decirle, si estás arriba de la mesa te vas a caer. Bien, se baja de la mesa, va, busca una soga e imita ahorcarse. Un niño de 4 años se supone que no tiene idea de muerte, a no ser que lo haya vivenciado y experimentado dentro de su propia familia. Y a veces la idea de muerte es a la par con la idea suicida cuando se trata de muerte de familiares por suicidio. En ese caso, vos fíjate, había una nena de 2 años que la abuela se había suicidado y la nena había visto la situación porque en el motivo, en el impacto que produjo esa situación familiar, nadie se dio cuenta que la nena entró con ellos. Entonces, esa nena quería estar con su abuela y todos los días le escribía una nota a su abuela y esperaba, decía que se la escribía para que el ángel viniera y se la llevara, porque a ella le habían dicho que su abuela estaba en el cielo y que estaba mejor en el cielo. Entonces ella quería estar con su abuela y no pensaba que iba a estar muerta. Ella quería estar con su abuela y quería estar bien con su abuela como le decían que estaba su abuela. Y en realidad uno tiene que decirle, de acuerdo a la edad que tenga la criatura, bueno, estaba enferma, porque por lo general la persona está enferma, ¿sí? Entonces, tu abuela estaba enferma. Fue tanto el sufrimiento que tuvo que no pudo seguir viviendo con ese dolor que tenía, ¿sí? Es decir, lo básico de que el chico pueda entender. Yo siempre, antes de hablar con un niño, le pregunto qué es lo que quiere saber y le respondo lo que quiere saber, no más que eso. Por ejemplo, las humillaciones que el chico vive dentro de su casa o que vive dentro de la escuela. En colegios secundarios han habido situaciones donde hay profesores muy rígidos, muy estrictos y muy crueles para hablar, ¿sí? Que le han dicho a una alumna, tratándose en relación con el suicidio de uno de los hermanos, ¿por qué no iba y se mataba ella también?
Entonces esa chica terminó llorando en la escalera de la escuela por lo que le había respondido la profesora. Eso es lo que se llama, dentro de lo que decía Mauricio, los mitos, nosotros los trabajamos con falsos supuestos, donde justamente se dice que si vos desafías a alguien que lo haga, no lo va a hacer. Muchas veces es lo contrario. No se puede desafiar de esa manera a un niño ni a un adolescente. Otra de las cosas que suelen vivir en situaciones de crisis los niños en la escuela es, una vez un niño fue abusado sexualmente en el baño de la escuela, cuando el nene viene a la casa, le dice a la madre lo que le pasó y hace el gesto de que le habían bajado los pantalones y la ropa interior. Y la madre no reaccionaba. Entonces yo le digo, ¿qué pensás de lo que tu hijo te dijo recién? Nada. Hablé lógicamente con el servicio local, hablé con la psicóloga que estaba trabajando con el nene, fui a la escuela y a pedir, a hablar con los directivos y la docente y pedí que hicieran un acta, porque eso es algo que la escuela tiene que proteger al niño, de un abuso sexual en el ámbito escolar o del bullying dentro de la escuela. Hoy sabemos que hay muchos chicos que tienen intentos de suicidio o suicidios consumados como consecuencia del bullying dentro de la escuela. La escuela tiene que actuar, tiene la obligación de actuar. Es responsabilidad civil de los docentes, del directivo, de la institución. Y como nosotros también como acompañantes tenemos esa responsabilidad civil y la responsabilidad como profesionales, no podemos dejar de lado nada que te diga un niño. Estar atento, preguntarle por qué, ver lo que dibuja, cómo dibuja, preguntarle qué es ese dibujo, qué significa. Y ahí el chico te va dando un montón de datos. Todos esos datos necesariamente el acompañante no tiene por qué entender y saber, pero sí puede pedir supervisión. Uno de los requisitos que yo había puesto como indispensable en el servicio local era supervisión cada 15 días con el equipo del servicio local, aparte de mi supervisión individual y mi terapia individual, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando el equipo del servicio local conoce a la familia, ha estado ahí adentro, y vos tenés dentro del equipo un abogado, que cuando vos supervisás en forma individual y vos planteás tu punto de vista. En el servicio local lo que hacen, tienen una mirada o equivalente o no a lo que vos estás mencionando, pero uno no tiene que tener la omnipotencia de creer que puede con todo, que sabe todo. No. Si uno necesita consultar, lo mejor es que puedas consultar. De última, el otro te dirá lo mismo que vos pensabas hacer, pero por lo menos corroborás que la intención o lo que vos pensás planificar o que vos hacés es lo mejor que podés hacer en ese momento. Y otra de las cosas que si también quieren, yo armé un informe para el servicio local, que después el mismo servicio local lo recomendó para que otros acompañantes lo utilizaban. Entonces yo ese informe lo hacía, lo presentaba con copia, pedía que me firmaran la copia que me quedaba, e iba anotando cada una de las cosas que pasaban en esos 15 días dentro de la casa. Así uno puede, con esos detalles, uno puede pedir que ese chico, ese niño tenga tratamiento psicológico, ¿sí? Que se esté atento y que el psicólogo pueda hablar de cosas específicas que se hablan y que vos escuchás y ves dentro de la casa. Porque hay cosas que como el rol de acompañante no nos toca hacer, pero desde el rol de psicóloga y de psiquiatra si hay, sí. No sé si alcancé a responderte. Siempre claro, Silvia, muchísimas gracias. Muy completa tu respuesta.